En 1974, un estudio de la Universidad de Illinois demostró que, en situaciones de conflicto, el simple acto de guardar silencio puede generar en el oponente una incomodidad mayor que cualquier expresión verbal. El silencio, cuando se utiliza correctamente, no es ausencia, es provocación, es control. Imagina que estás en una sala llena de voces, opiniones y egos inflados. No dices ni una palabra, y aún así, eres tú quien controla la atmósfera. Mientras los demás intentan imponerse a gritos, tú inspiras respeto con tu silencio. Es una habilidad poco común, es una estrategia sutil y poderosa. Todos hemos vivido esto. Una discusión empieza a calentarse y, de repente, sentimos que debemos responder de inmediato, como si el silencio fuera un error. La otra persona lanza una acusación, tergiversa un hecho o eleva la voz, y tú sientes casi una obligación de reaccionar. La verdad es que nos han hecho creer que si guardamos silencio, perdemos, que si no nos defendemos, estamos de acuerdo. Pero eso es un mito. Y uno de los más peligrosos, reaccionar en caliente no siempre es señal de fuerza. A menudo es solo una respuesta automática. Y quien reacciona primero, muchas veces revela más de lo que quisiera. Muestra inseguridad, ansiedad, miedo a parecer débil. Un ejemplo sencillo. Imagina a un compañero de trabajo que constantemente te provoca. En las reuniones insinúa que tu proyecto está mal desarrollado, lanza bromas encubiertas. Tú respondes, te justificas, intentas demostrar que no tiene razón, pero al final, él consigue lo que quería, sacarte de tu centro y desviar la atención hacia el conflicto. Ahora imagina la misma situación, pero con una actitud diferente. Él te provoca, y tú simplemente lo miras, escuchas y no respondes. Sin defensas, sin explicaciones. Solo presencia. La incomodidad cambia de lado, y es él quien pierde el control de la situación. Un estudio de la Universidad de Columbia demostró que, en situaciones de tensión, quien reacciona primero es percibido como menos dominante en comparación con quien primero observa y luego responde, porque el silencio se percibe como seguridad, como una señal de alguien que no tiene nada que demostrar. El silencio en este contexto no es inacción, es una elección. Y no solo una elección, es una forma de mantener el control. Pero esa elección tiene un precio. Soportar la incomodidad de no intervenir requiere fuerza. Y de eso hablaremos a continuación. ¿Qué ocurre en la mente del otro cuando eliges el silencio en lugar de la reacción? Porque la clave no está en lo que dices, sino en lo que decides no decir. El silencio afecta la psique de las personas de una forma que pocos comprenden. En una conversación tensa, cuando el interlocutor espera una respuesta y ésta no llega, algo cambia en la atmósfera. El control de la situación comienza a escaparse de quien hablaba. Y esto no es solo una sensación, es ciencia. Los estudios en psicología social muestran que el silencio en momentos de confrontación suele percibirse como juicio. En otras palabras, cuando no reaccionas, la otra persona empieza a dudar. ¿Habrá notado mi inseguridad? ¿Y si estoy equivocado? ¿Habré dicho demasiado? Una investigación de la Escuela de Negocios de Harvard reveló que en negociaciones, el uso intencional de pausas y silencios aumenta la percepción de autoridad de quien lidera la conversación. Los participantes silenciosos eran percibidos como más seguros, más atentos, imagínate más competentes, incluso sin decir una sola palabra de más. Ahora imagina el siguiente ejemplo. Durante una reunión, alguien critica abiertamente tu idea. En lugar de responder de inmediato, simplemente lo miras. Mantienes la postura y guardas silencio. La otra persona empieza a llenar el silencio con palabras, se pone nerviosa, intenta justificarse, se enreda. El silencio lo hizo exponerse más de lo que lo habría hecho cualquier respuesta tuya. Esto sucede porque el silencio desarma, quita el apoyo en el que el otro contaba, tu reacción. Sin ella,
queda solo con sus argumentos, y si eran débiles, eso se vuelve evidente. El silencio se convierte en un espejo, y no todos están preparados para mirarse en su propio reflejo. Este efecto psicológico hace que el silencio sea mucho más poderoso que la frase más elocuente. Y comprender esto transforma por completo tu manera de afrontar conversaciones difíciles. Pero el silencio no solo sirve para desestabilizar, también puede protegerte de la manipulación. Los manipuladores no buscan diálogo, quieren control, y su combustible es tu reacción. Cuando te justificas, intentas explicarte, pierdes la calma, es ahí cuando ellos ganan terreno. El silencio rompe ese ciclo, rompe el guión. El manipulador necesita tu reacción para seguir con el juego. Sin ella, el escenario se derrumba. Imagina un ejemplo típico. Alguien de tu entorno en el trabajo o en tu vida personal lanza un comentario sutil, pasivo-agresivo. Algo como: es curioso cómo siempre llegas un poquito tarde. Sí, con esa expresión sarcástica en la cara. La reacción esperada es que empieces a justificarte, a explicar o incluso a disculparte. Pero si simplemente miras, guardas silencio y mantienes la calma, el control pasa a ti. La otra persona se siente incómoda porque no entiende. ¿Estás molesto? ¿Te da igual? ¿Responderás después? La ausencia de reacción le quita ventaja. Un estudio de la Universidad de Stanford mostró que, en situaciones de manipulación emocional, el silencio se percibe como una ruptura inesperada de las normas sociales, lo cual reduce el poder percibido del manipulador. En otras palabras, el manipulador pierde influencia cuando se enfrenta a alguien que no juega bajo sus reglas. Otro ejemplo directo: imagina a un jefe autoritario que dirige al equipo mediante el miedo. En una reunión señala públicamente tu error, esperando que te cierres o que entres en discusión. Pero si respondes con presencia y silencio, simplemente observas, escuchas, sin retroceder, él pierde su base. Su autoridad depende de tu reacción. Y cuando no la obtiene, se ve obligado a enfrentarse a su propio exceso. Eso no significa que el silencio lo resuelva todo, pero desarma y te da tiempo y claridad para decidir si vale la pena responder y cómo hacerlo con inteligencia, no por impulso. Escuchar no es simplemente esperar tu turno para hablar, es observar con atención, como si leyeras entre líneas. Mientras otros se pierden intentando parecer que tienen la razón, quien domina el silencio escucha con un propósito claro: detectar puntos débiles, comprender intenciones, reconocer patrones. Esa escucha activa es una de las herramientas más poderosas que puedes desarrollar. Piensa en un investigador profesional. Hace pocas preguntas, pero escucha todo: el tono de voz, las pausas, las contradicciones. Ahí reside su control. No importa tanto lo que dice, sino lo que percibe. En la vida cotidiana funciona igual. Imagina que, en una conversación difícil, alguien comienza a justificarse en exceso por sus acciones, aunque tú ni siquiera hayas preguntado. Eso ya es una señal. Cuando guardas silencio, la otra persona suele intentar llenar ese vacío con explicaciones, y muchas veces se delata sola. El silencio se convierte en un terreno fértil para las revelaciones. Un estudio publicado en el Journal of Applied Psychology demostró que, en negociaciones, los participantes que escuchaban más y hablaban menos lograban mejores acuerdos y detectaban con mayor frecuencia mentiras o inconsistencias. La razón es simple. Cuando no estás ocupado intentando expresarte, tienes la libertad de ver con claridad al otro. El silencio, en este contexto, no es pasividad, es análisis. Y cuanto más conscientemente escuchas, más información recoges de esa que otros ni siquiera saben que están revelando. Es como estar siempre 2 pasos adelante. Y esa ventaja se amplifica cuando entiendes algo más. Observar no basta. Hay que saber sostener el silencio hasta que empiece a pesar. Callar es fácil durante los primeros segundos. Lo difícil es mantenerlo cuando la tensión comienza a crecer.
El impulso de llenar el vacío, responder, defenderse parece irresistible, pero ahí es donde reside el poder, en la incomodidad que aprendes a soportar. El silencio prolongado crea tensión, y la tensión obliga al otro a moverse. La mente del interlocutor intenta llenar el vacío con suposiciones, inseguridad, explicaciones, y si tú lo soportas con firmeza, sin ceder, esa tensión comienza a jugar a tu favor. Un ejemplo simple: estás negociando un aumento de sueldo, planteas tu propuesta y guardas silencio. Muchos arruinan ese momento empezando a explicar, justificarse o suavizar la petición. Pero quien resiste en silencio suele obtener lo que busca. Investigaciones de la Escuela de Derecho de Harvard muestran que, en una negociación, la persona que guarda silencio después de hacer una propuesta tiene más probabilidades de tener éxito porque el malestar que genera ese silencio lleva a la otra parte a ceder más rápido de lo que hubiera querido. Pero ese silencio requiere preparación, saber callar cuando todo dentro de ti quiere responder. Justificarse o explicarse exige control emocional, y como cualquier habilidad, se entrena con la práctica. Empieza con situaciones simples. Una reunión en la que normalmente intentas hacerte notar, una conversación en la que sientes la necesidad de defender tu punto de vista en esos momentos. Simplemente intenta esperar, respira, observa y mira cómo empieza a moverse el otro. Lo principal es no confundir este silencio con pasividad. No te estás retirando de la conversación, la estás guiando de manera más inteligente. Marcas el ritmo sin decir una sola palabra. Y cuando dominas este tipo de presencia, tu imagen cambia. La gente empieza a percibirte de otra manera. No necesitas hablar para que te noten. En muchos casos, cuanto menos hablas, más te escuchan. Esto ocurre porque la presencia no proviene del volumen de la voz, se expresa en la postura, la mirada, en cómo ocupas el espacio incluso en silencio. El lenguaje corporal, según los estudios clásicos de Albert Mehrabian, representa hasta un 55% de la comunicación. Eso significa que cómo te sientas, te mueves o simplemente permaneces inmóvil transmite más que las palabras. Cuando tu cuerpo irradia confianza, no necesitas probar nada con la palabra. Piensa en un juez en la sala del tribunal, habla poco, casi nada, pero cada gesto, cada pausa, cada mirada es expresión de autoridad. O recuerda una reunión donde alguien que simplemente está sentado en silencio atrae más atención que quien habla. ¿Por qué? Porque irradia confianza, y la confianza genera respeto. El secreto está en los detalles. Mantener contacto visual sin agresividad, respirar con calma, no gesticular en exceso, no apartar la mirada bajo presión, todo esto señala que controlas la situación. Lo más importante, a ti mismo. Puedes aplicar esto en cualquier contexto. Entrevistas, presentaciones, conversaciones difíciles. El silencio, respaldado por la presencia adecuada, crea un tipo de liderazgo que no necesita ser proclamado en voz alta, simplemente se siente. Pero la presencia por sí sola no es suficiente para que el silencio tenga un efecto real, debe usarse con intención. El silencio estratégico no es solo la ausencia de palabras, es la habilidad de elegir el momento, la duración y el propósito. Una pausa adecuada en el momento justo puede cambiar el curso de la conversación. Una pausa de 2 a 3 segundos antes de responder, por ejemplo, genera tensión, hace que el interlocutor reconsidere lo dicho, y cuando finalmente respondes, tu réplica suena más pensada y segura. No es casualidad. En estudios sobre comunicación efectiva, como los realizados en la Universidad de Michigan, se ha observado que las pausas bien colocadas aumentan la percepción de inteligencia y credibilidad del hablante. Un ejemplo práctico. Durante una presentación, te hacen una pregunta crítica, la mayoría responde inmediatamente intentando defenderse, pero si te detienes, respiras y luego respondes con calma, cambias toda la dinámica.
Tu respuesta adquiere peso y el silencio previo crea expectativa, como si fuera a decirse algo importante. Otro punto importante es saber cuándo es mejor no hablar. A veces, una frase incompleta produce un mayor efecto que cualquier explicación. Una simple pausa, después de una afirmación contundente, puede hacer que ésta resuene en la mente del interlocutor por mucho tiempo. Y también usar el tiempo a tu favor no es retrasar, es estrategia. El silencio crea un espacio donde la otra persona empieza a revelarse más, a justificarse o incluso a mostrar sus inseguridades, mientras tú observas, analizas y actúas con mayor precisión. Pero atención, esto solo funciona cuando el silencio está lleno de intención. Si es vacío, sin propósito, se pierde. Por eso es fundamental entender por qué estás callando. No todo silencio es señal de fuerza. A veces es simplemente una forma de evitar el conflicto, y en esos casos, lo que parece autocontrol en realidad es un miedo disfrazado. Es importante saber distinguir estos estados. El silencio fuerte es una elección. El débil es miedo al enfrentamiento, y el miedo puede tener un alto precio. Aquí un ejemplo claro. En una relación, una persona constantemente viola los límites de la otra, hace comentarios sarcásticos, toma decisiones sola, ignora la opinión de su pareja y la respuesta es silencio, pero no por estrategia, sino por querer evitar una pelea. Poco a poco, ese comportamiento borra la personalidad. La persona guarda silencio no porque controle la situación, sino porque siente que no tiene derecho a expresarse. Esto también ocurre en el trabajo. Empleados que temen expresarse para no provocar una reacción negativa terminan sobrecargados, excluidos de decisiones o incluso reemplazados. Ese silencio no protege, aísla. Estudios de la Universidad de Chicago muestran que quienes evitan crónicamente los conflictos tienden a niveles más altos de estrés y menor satisfacción en la vida personal y profesional. Es decir, el costo del silencio es alto, tanto emocional como físico. Por eso es importante hacerse la pregunta: ¿estoy callando por elección propia o por miedo? ¿Es una estrategia o solo una forma de no enfrentar lo difícil? La línea es fina, y entender de qué lado estás determina si el silencio te fortalece o te debilita. Y si entiendes que tu silencio proviene de una posición subordinada, no te preocupes, eso se puede cambiar. El primer paso es aprender a reconocer el origen del silencio. Saber callar es una habilidad, pero comprender las razones de tu silencio es conciencia, y eso es precisamente lo que diferencia a quien usa el silencio como herramienta de quien simplemente se queda callado por miedo o por costumbre. Un buen punto de partida es hacerte preguntas simples. Cada vez que decidas no hablar, pregúntate: ¿estoy callando porque eso me fortalece? ¿O porque temo la reacción? ¿Es una elección consciente? ¿O me estoy escondiendo? Ejemplo: en una reunión, un colega te interrumpe por tercera vez. Te dan ganas de responder con dureza, pero guardas silencio. ¿De dónde viene ese silencio? Si es una pausa consciente para observar y evaluar la situación perfecto, eso es control. Pero si callas porque estás seguro de que tu opinión no será escuchada, eso es una señal de subordinación. Otro buen indicador es cómo el silencio te afecta. Si sientes alivio, concentración y presencia, probablemente estás manteniendo el control de la situación. Pero si sientes ansiedad, un nudo en el estómago o ganas de desaparecer, quizá estás reprimiendo lo que en realidad necesitabas decir. Investigaciones de la Asociación Americana de Psicología muestran que las personas que practican el autoconocimiento emocional toman decisiones más acertadas y construyen relaciones más saludables. Esto está directamente relacionado con el uso del silencio. Quien se entiende mejor a sí mismo se posiciona sin necesidad de pronunciar ni una palabra. Por eso, antes de hacer del silencio tu estrategia, asegúrate de que proviene de una posición de poder. Esto cambia por completo la forma en que los demás reaccionan contigo.
Y cuando ocurre ese alineamiento interno, cuando tu silencio es consciente, seguro y dirigido con precisión, te vuelves impredecible, y lo impredecible no se puede controlar. Después de todo ese silencio, llega el momento en que hablas. Pero no es solo una réplica, es una frase precisa que cierra la conversación, no porque se diga con enojo o en voz alta, sino porque suena en el momento justo con la fuerza de quien ha observado, esperado y entendido exactamente qué decir y qué no. Esa frase tiene peso porque no lucha por la atención, ocupa su espacio, no discute lo que se dijo antes, pone punto final. Y lo más interesante es que, cuando se pronuncia después de un largo periodo de silencio consciente, suena más convincente e indiscutible. Un ejemplo claro es el ámbito jurídico. Los abogados experimentados suelen guardar silencio durante la mayor parte de la audiencia. Observan, analizan el discurso de la otra parte, buscan puntos débiles y cuando hablan, usan el mínimo de palabras, pero sobre una base sólida y en el momento perfecto. Esto causa un impacto mayor que cualquier monólogo emocional. En la vida, puedes actuar de la misma manera. En una conversación difícil con un colega, en lugar de entrar en una discusión, escuchas, observas, dejas que la persona se desahogue y luego respondes con una sola frase. Entiendo tu punto de vista, pero los hechos son otros, y eso es todo. Tranquilo, claro, sin nada extra. La fuerza de esa respuesta no está solo en su contenido, sino en todo lo que la precedió en el silencio. Es el silencio el que crea autoridad, el que potencia el efecto de las palabras. Eso es lo que significa dominar realmente la comunicación. No hablar más, sino hablar mejor, en el momento adecuado, con claridad y solo cuando realmente es necesario. Si te gustó este material y quieres apoyar el canal, únete al club de miembros. Esto nos ayudará a seguir creando nuevos videos y tú obtendrás acceso a contenido exclusivo. O apóyanos haciendo clic en Muchas gracias. Eso realmente importa y nos motiva a seguir adelante. Y si quieres continuar explorando estas ideas y entender más a fondo cómo funciona la mente humana, pasa al siguiente video en la pantalla. Nos vemos allí.